razón, pero situaciones que vivimos, pues, otra vez me está atacando, posiblemente de una manera eh, inconsciente. Sí. ¿Crees que vivimos? Estoy muy mal, perdónenme. Fueron como... Hola, bienvenido una vez más a El Camino Podcast. Hola, bienvenidos. Qué gusto poder tener este espacio de nuevo juntos. Creo que nos encanta hablar, compartir, discutir de la palabra. Así que, ¡qué ilusión! Pancito, Buenas. bienvenido. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. No, es tu podcast. Eso iba a decir. Gracias a ti por estar e invitarnos. O sea, no estoy diciendo que no es tu podcast, sino no, es tu podcast. Es tu podcast. No coma porque son las casi 6 de la tarde Y yo no comí. y no ha comido, entonces no coma. Bueno, no, sí ha comido. Ha comido cereales. Eso sí, eso siempre. Cereales. Bueno, bienvenidos a este capítulo, a este episodio, más por menos, menos, más por más, más. Más adelante vamos a entender un poquito por qué se llama así. Pero bienvenidos a este episodio. Quiero hacer un pequeño recuento o resumen. Estamos trabajando en este episodio el Sermón del Monte. ¿Y por qué estamos trabajando en esta temporada más bien el Sermón del Monte? Porque entendemos que ahí está la información básica para aprender a ser discípulos de Jesús. Para poder ser discípulos de Jesús tenemos que entender el Sermón del Monte y no solo entenderlo, sino también ponerlo en práctica. Porque pregunta, ¿qué diferencia hay entre discípulo de Jesús y cristiano? ¿Hay diferencia? Sí, obviamente. Creo que sí. Mucha gente se puede decir que es cristiana, pero no ser discípula de Jesús. Yo creo que varias veces he escuchado de gente decir que es cristiana simplemente porque se bautizó. No va a la iglesia, no hace discípulo, no lee la Biblia, pero porque ya se bautizó ya es cristiana. Sí, creo que dijiste algo súper relevante cuando decidimos ser discípulos de Jesús, y es que hacemos lo que Jesús hacía, y Jesús hacía discípulos. Entonces yo creo que ahí hay un punto de inflexión interesante entre cuando decimos soy cristiano, soy discípulo de Jesús. Porque además, al ser discípulo de Jesús, me reconozco también como un aprendiz constante de Él, ¿no? Entonces, eso. Y el día de hoy vamos a estar trabajando en torno a Mateo 7, el capítulo del versículo 1 al versículo 6. ¿Lo lees? Sí. A ver, yo no soy muy bueno leyendo, pero cualquier cosa me pueden corregir. Puedes decir, no me juzguen. No me juzguen. Mateo, 7, 1. casi leo Juan. Claro. Vale. ¿Te sientes identificado? Sí. El juzgar a los demás. No juzguéis a nadie para que nadie os juzgue a vosotros, porque así como juzgáis, se os juzgará, y con la medida que midáis a otros, se os medirá. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Por qué puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacarte la astilla del ojo de tu hermano. No deis lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra vosotros y os despedacen. Ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Muy bien. Me encanta. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando leemos este versículo? Estos versículos. Es fácil juzgar y es fácil ponernos en la posición del dedo acusador.
y de la lengua maliciosa, como justo lo dice la Biblia en Isaías 58. Creo que no debería ser lo normal, pero naturalmente nos sale. Y me parece que es un llamado de atención a nosotros como discípulos de cuidar la forma como hablamos de otros y lo que pensamos de otros. ¿A ti qué se te viene, Pancín? Lo que dice que Sofi también yo creo que lo que más me ha venido a la cabeza, pero también me llama la atención lo de el astilla y la viga. ¿Tú qué opinas de eso, Manuchin? Sí, también como la simbología de los elementos que Jesús utiliza en esta similitud me llama mucho la atención, porque no sé si alguna vez habéis visto la peli de Como Dios o Todopoderoso, Sí. ¿cómo se llama el actor? ¿Jim Carrey? Jim Carrey Jim Carrey también se vale. Empieza a escribir en el teleprompter lo de su compañero periodista y el periodista empieza a hacer como... ¿Te sentiste así? Sí, me sentí así 100%. Dios, ¿qué está pasando? Perdón, volviendo al tema, me llama mucho la atención la simbología que tienen los elementos que Jesús habla, ¿no? Una astilla y un tronco o una viga. Y hago un especial énfasis en la astilla. No sé si os habéis clavado una astilla alguna vez, pero es muy molesto, es doloroso, es difícil identificarla, a veces es difícil sacarla porque es muy sensible y se puede romper. Y también la relaciono con una experiencia que tuve alguna vez en la playa cuando era pequeño. Con mi hermano estábamos muy aburridos y no se nos ocurrió una mejor idea que guerra de arena, y era coger arena en las manos y tirárnosla a la cara. Y en ese ejercicio de guerra de arena, pues me entró arena en el ojo y fue demasiado molesto. Gracias a Dios estaba con un tío que era optómetra o oftalmólogo, alguna cosa de esas de los ojos. Y como que supo gestionarlo, me ayudó, consiguió una jeringa y suero, y bueno, el caso es que me sacó la arena del ojo, pero fue muy molesto, entonces ahora mezclo... ¿Y él vio su viga en la de él? Ah. Volvamos al chiste de Jim Carrey. No, mentiras. Perdón. Ahora relaciono estos dos conceptos, ¿no? La astilla dolorosa con el dolor en el ojo, y como mezclar esas dos cosas y digo como, wow, qué fastidioso, ¿no? Y no sé por qué razón, pero para mí es como quizás incluso más incómodo tener una astilla en el ojo que un tronco. ¿Sabes? Luego me quedé pensando en, ¿será que hará referencia como, o sea, porque dice un tronco en el ojo, no es como que tu ojo esté cargando un tronco, o sea, eso me parece que está ridículo. Uh-huh. Es que te atraviese, Sí. ¿no crees? ¿Sí? ¿Lo habíais pensado antes o yo soy la única que había pensado que era como un tronco en el ojo? Creo que es más molesto, pero porque ya directamente no sientes la cara con el Ya, tronco. ajá. Sí, se te cae la cara de la vergüenza. No. El caso es que a lo que voy con todo esto y con todas las tonterías que estoy diciendo de por medio es que definitivamente ver que otra persona está equivocada, está por el camino incorrecto o incluso está haciendo algo que me afecta, va a ser incómodo para mí. Me va a generar incomodidad y yo voy a querer de alguna manera sacar la astilla, ¿no? Y como, claro está, Jesús habla de la astilla en un ojo ajeno, ¿no? Pero es algo que para mí definitivamente va a ser incómodo. O sea, algo que voy a escoger saltármelo si fuera por mí mismo. Y creo que el evangelio, muchas enseñanzas de Jesús son incómodas. Son enseñanzas que si no fuera porque amamos a Jesús y porque entendemos que es lo que en realidad trae bienestar a nuestra vida, no escogeríamos. De hecho, muchas veces aún amando a Jesús, escogemos pasar por alto estas enseñanzas. Entonces, bueno, es una de las reflexiones que se me viene a la cabeza.
Como se dan cuenta, soy demasiado disperso y puedo pasar desde algo profundo como la viga y el ojo por Jim Carrey o todo lo que hemos dicho en los últimos 20 minutos, no mentiras. Pero bueno, antes de empezar la grabación de este podcast, de este episodio, teníamos una discusión, una disyuntiva, un debate, un dilema. Una pelea. Conversación. Una pelea. Me tocó quitarme el cinturón. O sea, fue difícil. Pero estábamos un poco como debatiendo acerca de si es correcto, no es correcto, si es bueno, si no es bueno, juzgar. Yo, sobre todo preparándome para este podcast, yo era una esponja, no por el color. Me sentía una esponja porque necesitaba absorber todo lo que estamos hablando ahora. Me puse a buscar como loco sobre este tema y empezar a absorber información. Y me di cuenta de que mucha gente cree, y es lo que, bueno, en ese momento creía haber descubierto, que juzgar no está mal, que juzgar está bien, obviamente dependiendo de qué manera juzgamos. Pero antes, como bien decía Manu, que estábamos hablando, discutiendo, pues hemos llegado a la conclusión de que no está bien en ninguno de los casos porque nosotros no tenemos esa autoridad. Y eso también me pone a pensar como lo fácil que se encuentra información en internet, pero no necesariamente tiene que ser la correcta. Creo que hay mucha gente que... Hay que aprender a juzgar la información. No, mentira. Exacto. Yo creo que... Ay, perdón, no sé si me has terminado. Yo creo que no es como que Jesús nos diga... no tengas un punto crítico, o si ves que alguien está haciendo algo mal, hazte loco, o pasa por alto cosas que pueden ser mejoradas. O sea, como que no creo que se trate de eso. Y creo que más bien va un poquito enfocado en la intención de nuestro corazón. Y les compartía antes que había aprendido del pastor Darío, y de hecho el año pasado lo había leído en un libro, y lo tenía más fresco por el libro, de hecho, que cuando tenemos la intención de exhortar, de corregir, de tener un juicio hacia alguien, es importante que nos planteemos 3 preguntas. Y yo creo que ahí marca la diferencia de la posición como yo me pongo frente a la persona. La primera pregunta es si lo que yo voy a decir es verdad. Si pasa este filtro de que puedo comprobar 100% que esto que voy a decir es verdad, pues lo digo, ¿no? Y puedo acercarme a la persona en el sentido de, oye, te he visto, lo he visto yo, no me lo ha contado nadie, ¿sí? O también tengo la certeza porque lo he leído, porque mira las escrituras, porque, ¿sí? Si estoy segura de que es verdad, check, primer filtro. Segundo filtro, ¿es bondadoso lo que voy a decir? ¿Cuál es la intención de mi corazón a la hora de decírtelo? Hay otro pasaje por ahí, creo que es en Efesios, que dice que tus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes te escuchan. Lo que yo te voy a decir nace de un corazón bondadoso, o yo me quiero tener esta conversación contigo en un rol de buenos y malos, de superioridad. ¿Cuál es la motivación detrás de esto? ¿Quiero acompañarte? ¿Tengo la opción, la posibilidad de ser alguien que está ahí para ti en la situación o no? Y bueno, si paso este filtro, check, porque estás que te ríes. Porque me miras muy intensamente y me siento exhortado. No, hombre. Juzgado. Voy a voltear entonces ahora a mirar a Juan. ¿No? Bueno, los que no han visto Bluey, la tercera temporada, ¿es la tercera o la cuarta? La tercera temporada de un episodio buenísimo. Luego hablamos de eso. Tercera pregunta. Y es, si ya sé que lo que voy a decir es verdad, que lo que voy a decir es bondadoso, ¿soy yo quien tiene que decir esto? ¿Es correcto que yo lo diga? Y con esto comentábamos anteriormente lo importante que es que como aprendices de Jesús y como discípulos entendamos que todos debemos tener un círculo cercano al que le damos autoridad para que pueda guiarnos, para que pueda tener un ojo crítico a nuestra vida, para que nos impulse a reconocer cosas que nosotros no estamos viendo. Pero es este círculo cercano. Y a veces yo puedo estar viendo cosas en el que yo no soy el círculo cercano de alguien.
y no tengo el contexto completo ni la perspectiva correcta, entonces lo único que voy a hacer es señalar y solo voy a ver una pequeña parte de toda la historia. Me voy a quedar corta, ¿no? ¿Queréis que haga el ejemplo del cigarrillo o no? ¿Sí? Es que no sé si antes fue adecuado o no. Decía yo que, por ejemplo, si yo estoy acompañando a una persona que tiene una adicción con el tabaco y esta persona pasó de fumarse 5 tabacos en el día a fumarse 1, y alguien externo le ve fumándose un Manu, le ve fumándose un cigarrillo a esta persona, pues yo qué sé, va a ir a ella o va a ir a mí o al, no sé, hacerle estas caritas y va a tener un juicio sobre esta persona. Jolín, no, va fatal, no sé cómo, y líder y voluntario, lo que sea. Pero si me lo dices a mí, que tal vez estoy acompañando a esa persona, que soy de su círculo cercano, yo me voy a poner contenta. Yo voy a decir, jolín, ha pasado de 5 a 1 cigarrillo. Y mi ojo de juicio va a ser muy distinto. Pero porque yo estoy cerca, porque conozco su proceso, porque... y demás. Ya, cierro con esto. Bye. Me encanta. ¿El cigarrillo? También, no. No. ¡Ojo! No, me encanta lo que dices, sobre todo lo de la autoridad, me encanta. Algo que me ponía a pensar y que ya os comenté, que para mí esa persona que de mi círculo más privado, que le dejo esa autoridad, obviamente es mi madre, a la que le muestro todas estas cosas que estoy haciendo, o ella fue a la persona a la que le enseñé todo lo que había escrito para el podcast, lo que tenía preparado, y que si ella tenía ese poder de opinar, yo le daba esa autoridad de opinar porque al fin y al cabo es mi madre. Y qué mejor persona que mi madre para que me ayude a investigar sobre más temas, a profundizar o a regañarme, decirme que soy un hereje. Ujú. Sí, de acuerdo. De acuerdo, eres un... No, mentiras. Sí, de acuerdo, qué valioso podernos apoyar, ¿no? Y tener personas que... Apoyarnos en nuestros padres. Apoyarnos en sus padres. No, mentira, sí, apoyarnos en nuestros padres. Te estás tomando en broma Me... todo. me... Oye, otra vez me está atacando el espíritu de la risa. El espíritu de Jim Carrey. Te tiene poseído. ¿Qué diferencia hay? O sea, ¿cómo establecemos esa barrera, esa diferencia, esa distancia entre juzgar y ser ¿Y enseñar? enseñable, corregir, ¿Y corregir o exhortar? exhortar, edificar? Criticar. No. Yo respondería con las preguntas que he dado. O sea, si yo paso esos 3 filtros de lo que voy a decir es verdad, es bondadoso y es correcto que yo lo diga, lo hago. Si no, no. Pero hace un momento, bueno, no sé si lo quieres decir tú, también algo súper chulo es lo de la oración. No sé si... Sí, creo que, bueno, hay un límite muy pequeño en lo que viene a ser enseñar, ayudar o juzgar. Y es muy difícil saber dónde está ese límite y en qué momento estamos en un lado o en otro. Y sobre todo cuando estamos en ese momento que es en caliente, es muy difícil pararse a pensar lo que estamos diciendo y pararse a pensar si es lo correcto. Y muchas veces para eso ayuda como tomarse esa pausa, reflexionar, orar ayuda mucho. Yo creo que algo muy valioso de la oración es que nos permite pasar por el proceso al que este pasaje nos invita, y es el de ver primero nuestra viga. Y creo que cuando oramos tenemos la posibilidad de ir en rendición y en humildad al Señor, a decirle de que no queremos ser el bueno de la historia, de que genuinamente queremos sumar en la vida de la persona a la que queremos amar, a la que queremos pues hablar, con la que queremos hablar, edificar y pues por más de que esta persona tenga errores y yo tenga errores, cuando voy primero a la oración creo que nos ponemos en la posición adecuada del corazón y también de las palabras. Uh-huh. Y de una u otra manera Jesús
nos invita a que miremos el tronco que tenemos, ¿no? En otras palabras, lo que interpreto es que Jesús nos está invitando a que hagamos un ejercicio de autojuicio frente a cómo me estoy comportando, lo que estoy haciendo, cómo estoy desarrollando mi manera de vivir, ¿no? Porque definitivamente hasta que yo no sea sanado, no voy a poder ayudar a otros a sanar. Pero creo que hay una línea muy delgada y hay un pequeño escenario, un pequeño contexto en el cual puedo sentir que estoy suficientemente sano y comienzo a juzgar, y eso solo está poniendo en evidencia que estoy enfermo, porque en vez de edificar estoy juzgando, ¿no? Y en vez de construir estoy destruyendo. Ay, lo siento, es que hay un rollo acá con los micros. Y yo creo que como una buena red flag que nos puede pasar es que, sí, una vez más, yo no creo que la Biblia diga como, no tengas un ojo crítico frente a algo, ¿no? Pero si el 100% de las veces lo que yo tengo es un ojo crítico, yo tengo un problema conmigo. Porque solo estoy viendo problemas, solo estoy viendo lo malo. Me cuesta resaltar lo bueno, me cuesta pensar cosas buenas. Y creo que es bonito y es importante que podamos pensar en que sí, aunque es válido y hay que hacerlo y necesitamos un círculo y hay un lugar, un momento, un proceso adecuado, pero si esto es más frecuente de lo normal, no sé si nos está llevando a la amargura, a la queja, pues a estar en una posición que tampoco es agradable para nosotros en nuestra relación cotidiana con todo el mundo y con el Señor, ¿no? De acuerdo. Pancito, ¿qué ideas erróneas crees que tenemos? Y creo que llevar a cabo esas ideas erróneas pone en evidencia que más que un discípulo de Jesús, soy solo un cristiano, que creo que soy cristiano, porque me bauticé, o porque voy el domingo a la iglesia, o porque vengo a TMT. Sí. A ver, yo creo que como cristianos muchas veces nos creemos más o mejores o moralmente mejores también, sí, moralmente correctos, y eso nos hace muchas veces sentirnos superiores y vernos con esa autoridad de juzgar a los demás o de hablar sobre ellos, que es errónea y me parece muy hipócrita, o incluso más hipócrita que lo que puede estar haciendo la otra persona. Y es algo que desgraciadamente vivimos muchos, diría que la mayoría de los cristianos, incluido yo, porque es algo que es un daño muy, muy sutil, muy invisible, que no llego a ver a primera vista, pero puede llegar a hacer mucho daño. De acuerdo. Y en ese camino, Partamos del hecho de que todos somos malos. Ya está, ¿no? yo no. En ese camino, quisiera que leyéramos, porque estamos leyendo este versículo, ¿no? Y Jesús dice que juicio, que no sé qué, que una cosa, que la otra, que la astilla, que la viga y todo eso súper bonito que ya aprendimos en Roca Kids desde que teníamos 6 años. Quizás nunca hemos llevado a la práctica, pero ya nos suena, ¿no? Pero de repente llega Jesús y bota esto. ¿Puedes leer el versículo 6? Sí. No deis lo sagrado a los perros, no sea que vuelvan contra vosotros y os despedacen, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Yo tengo aquí la Nueva Traducción Viviente y dice: no desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego se darán la vuelta y los atacarán. Me parece brutal porque en el ejercicio de juzgar, creo que es algo que aprendí desde que era chiquito, no sé si ya lo habían escuchado, pero hay un ejercicio que es como apunta un dedo, pero se me devuelven 3. Antes dije 4 y me juzgaron. Apunto con un dedo, pero se me devuelven 3, ¿no? Y es como cada vez que yo tomo la posición de juicio de un juez, me pongo la toga, el martillo, ¿cierto? Me pongo la peluca. Y cuando era chiquito siempre pensaba que los jueces eran señoras, hasta que entendí que era una peluca. Cuando yo estoy juzgando, estoy botando lo más santo, lo más sagrado que tengo,
en personas que quizás ni siquiera se merecen que vote lo más santo o lo más sagrado que tengo, que es la gracia y el perdón de Jesús, ¿no? Me llama mucho la atención. Mm. Mm. Es como que yo siento que es de esas partes de la Biblia que es como, wow, plot twist. Hablemos ahora de... y como que me cuesta conectar como realmente qué es lo que quieres decir ahí, Jesús. O sea, estás hablando de juzgar a otros y luego dices que perlas y cerdos y perros y entonces, o sea, que es a lo que le estás dando valor para terminar con esto, a nuestras palabras, a nuestro corazón. O sea, me quedo ahí un poco. Sí, yo creo que definitivamente creo que es a nuestras intenciones y a nuestro corazón, ¿no? Pancín, para ir cerrando, ¿qué le dirías a esa persona que está ahí viéndonos? Que se bañe. De acuerdo. No, a ver, yo creo que... A ver, sobre todo pensando que el que está viendo es una persona joven. Ujú. Que... O sea, si eres una persona no joven, en este momento, dale 3 veces al botón de flecha hacia la derecha. Y si tienes más de 30 ya te estás replanteando lo joven. ¿Tú crees? Menos mal todavía tengo menos de 30. ¿Hasta qué edad uno es joven? Eso ya es No criterio sé, de yo la siento que hoy en persona. día la gente llega a joven muy mayor. O sea, como que antes decías como hay gente de 30, 40, yo qué sé, es como... ay, qué pena el comentario que re random, ¿no? Es como súper que llega tenaz, o sea, ya dices, vale, sí, está mal. Pero hoy en día la gente Eso es llega... porque nos estamos acercando y los vemos más cerca. Es una muy buena respuesta. A mí nadie me puede decir que no tengo 15, así que bye. Eso también es verdad. Eso sí. Bueno, hablando de este tema, para los que están viendo ahí en la pantalla, yo creo que algo el muy móvil. importante... No, es una pantalla. Sí, sí, sí. Yo creo que algo muy importante es que te pares a pensar cada vez que vayas a hablar. Sobre todo, somos jóvenes, no hemos vivido una vida ya con experiencias. Somos novatos en esto, en este mundo. Y creo que lo que más habla en este sentido es la experiencia y tampoco tenemos la experiencia para juzgar a los demás, ni el deber, ni el poder. Y sobre todo que no nos la sabemos todas, entonces ahí es muy importante saber cuándo hablar y cuándo, bueno, y el qué. Ujú. Sí, de acuerdo. Porque también lo que dices, la experiencia tampoco da, o sea, sí da autoridad, pero para ser quien señala, ¿no? ¿Tú qué te llevas? Yo me llevo lo del tema de orar. O sea, creo que mi invitación personal es si voy a tener una conversación difícil, la forma de ver mi tronco va a ser ir directamente a la oración y reconocer que tengo 40.000 fallas antes de lo que le voy a decir a la persona, que la calidad de lo que yo soy no es de compararse con el otro y que necesito tener esa cita con Dios antes de hablar con alguien. Nadie me ha preguntado, pero yo me llevo... ¿Y tú qué te llevas? yo me llevo entender que tengo que juzgarme a mí mismo. Quizás no para dar una sentencia, porque al final pues solo es el padre quien lo puede hacer. Me están consintiendo con el piecito. Sí, con el piecito de Terians. Terrians. Sofía se identifica como una gacela. Antes de juzgarme a mí, tengo que juzgar a los demás. Qué horror. Antes de juzgar a nadie, yo creo que yo me voy de este podcast entendiendo que de vez en cuando es juzgarme en el sentido de evaluar. Sí, de vez en cuando. Evaluar el estado de mi corazón, de mi actuar, de mi mente. Creo que a partir de este momento, cada vez que piense en juzgar a alguien, será un simple recordatorio para
para revisarme a mí mismo. Muy chulo. Para, Estás en la Biblia, ¿no? para cerrar, Ah, Explícanos. tampoco me han preguntado sí, qué tú... me llevo. Ah, bueno, ¿qué te llevas? Eh, yo me llevo que, bueno, en mi vida personal muchas veces tengo que ponerme en esa situación de juzgar a alguien, ya sea por su trabajo, por lo que sabe, y el el límite no es muchas veces claro y me llevo eso que decía Sofichin, sobre todo de pararte a pensar y a orar sobre el tema que tienes que explicarle a otra persona o lo que tienes que enseñarle y que hay que pasar ese filtro, que la oración te ayuda a pasar ese filtro Ujú, que a lo mejor te ayuda a ver lo que tú has hecho, lo que tú eres o lo que puedes hacer, el cual te ayudará un poco a bajar ese ego de juzgar a los demás. ujú. Me encanta. Para cerrar, explícanos la ecuación matemática. Del nombre del podcast. ¿Cómo se llama? Menos por más es menos. Menos No, y bueno, sí. menos por... No, menos y menos. O más, sí, por más. Ay, no, ya me enredé. Explícanos. A ver, en el laberinto que es mi cabeza, yo lo vi muy claro la primera vez que lo escribí, pero bueno, antes me estuvieron preguntando ellos qué significaba. Em, ¿Qué significa? El nombre es menos por más, más por más. Y hago referencia a que muchas veces nosotros nos sentimos más que la otra persona, nos queremos más o creemos que la otra persona es menos. Y en esos momentos se puede sentir ya como juzgar y no estamos dando frutos ni a nosotros mismos ni a la otra persona. Pero en el momento que lo hacemos con humildad y lo hacemos con esa intención verdadera de enseñar, no de juzgar, y haciéndole entender a la otra persona que estamos igual que esa persona o hemos pasado por ahí, nos ponemos en el mismo escalón, que es verdaderamente en lo que estamos. Y es en ese momento en el que más y más puede dar fruto en ambos sentidos. Y de ahí viene el menos por más, más por más. Me encanta. Espero que te hayas podido reír con mis tonterías, que hayas podido disfrutar de la sabiduría de Pansin y de Sofi y que este tiempo solo no, que además de haber sido divertido, haya sido también de edificación para tu vida. Gracias por estar aquí. Cuéntanos qué tal te pareció, qué opinas, cuál es tu postura acerca de esto de juzgar. Si nos vas a juzgar, por lo menos hazlo por los comentarios y así tenemos mayor visualización. Y nada, como siempre decimos, Nos vemos en el camino. Que juzgar no está mal, que juzgar está bien, obviamente dependiendo de qué manera juzgamos. Y eso también me pone a pensar como lo fácil que se encuentra información en internet, pero no necesariamente tiene que ser la correcta. Creo que hay mucha gente que hay que aprender a profundiza. juzgar la información. No, mentira. Exacto.